Muchas gracias a Moderna. En realidad es un reto que me hayan propuesto para dar la conferencia inaugural sobre un curso de comunicación en salud. Básicamente porque yo no soy un profesional de los medios de comunicación, ni soy un profesional de la salud. Contrariamente a lo que se dice habitualmente, los médicos, si los cirujanos llegamos a ser médicos, nos dedicamos al healthcare, nos dedicamos al sick care. Nos dedicamos a tratar personas enfermas, no nos dedicamos al negocio de la salud. A nosotros no nos pagan por ver a gente. Realmente lo que más ha impactado en la generación de salud en las sociedades modernas ha sido el agua limpia y las vacunas. Todo lo demás tiene muy poco impacto en la salud de nuestros conciudadanos en las sociedades occidentales y también en los países modernos. Y la verdad es que ese fue un gran reto y cuando me lo plantearon dije, ¿yo de qué hablo? ¿Ya? Primero que me pensé, bueno, soy español, ¿de qué quieren que les hable? Lo segundo es, y ya que Moderna tiene un fuerte enganche en Boston, en Estados Unidos, ya saben que los de Harvard no tienen ni idea de nada, pero lo saben explicar todo, y los del MIT lo saben todo, pero no pueden explicar nada, excepto Bob Langer, que por cierto es accionista de Moderna, o por lo menos tiene shares en Moderna, porque su dedicación, porque Bob Langer viene de Harvard, estuvo con Judith Hoffman en el Children's cuando se estaba formando, y todo su conocimiento viene de alguna manera de sus trabajos muy iniciales con Judith Hoffman en el Children's de Boston. ¿Cómo ponemos a hablar durante los próximos 45 minutos o 40 minutos sobre comunicación y salud para alguien que no se dedica a los medios de comunicación, para alguien que no se dedica a la salud? Y, por cierto, un disclaimer, en mi presentación ChatGPT y GPT-4 no han tenido ninguna aportación, pero sí un Large Language Model como es DALL-E. De hecho, cuando le pedí que me generara una imagen para esta conferencia, para la primera diapositiva, esa es la imagen que me generó, que se parece bastante, por otro lado, a una mezcla de Inception, de Origen y de DALL-E. Simplemente lo que hizo fue transformar mi lenguaje en una imagen para esta conferencia. Así que me fui muy atrás para hablar de información y qué es información. A mí realmente lo que me interesa es saber de qué está construido, si vale, de qué está construido el universo o la realidad. Y podríamos entrar en definiciones ontológicas o epistémicas sobre lo que la información es. Pero para mí, que soy alguien de poca formación en física, para mí la información es el tejido que constituye la realidad que habitamos. Y lo es más allá del conocimiento, sino como un elemento sustancial y fundamental de todo lo que nos rodea. De hecho, hay un gran debate sobre si la información es lo único que existe, si todo lo demás es una mera simulación. En el año 2011, este artículo hablaba sobre cómo la información no podía ser el fundamento de la realidad que habitamos. Sin embargo, yo me adhiero más a este artículo de New Scientist es la información lo único que existe, es más importante que la materia, que la energía, que el espacio y que el tiempo. En realidad, todo es información y el diálogo entre los diferentes elementos que constituyen nuestra realidad es lo que genera lo que vemos nosotros mismos. En realidad, esa transacción entre los diferentes elementos, en la información, en los diferentes elementos que nos rodean es lo que genera esta realidad que habitamos. Así que vamos a pasar de la información a la comunicación, que no es más que la transacción de información entre diferentes elementos, y particularmente a la idea más importante que se ha contado nunca. Realmente Darwin, 800 páginas después, como dice Susan Blackmore, se dedica a explicar el pico de las aves, o si venimos o no venimos del mono, pero lo más importante que aportó Darwin
fue esta idea, que explica cómo la comunicación, cómo la transacción de información es la guía fundamental para que exista vida orgánica. La transacción de información también ocurre en el mundo inorgánico, pero esta idea, la información debe replicarse con variación y selección, es lo que explica toda la evolución de la vida orgánica, desde los primeros inicios, desde que en la sopa primordial empieza a codificarse de una manera diferente la información y se crea un lenguaje. Un lenguaje que da lugar a la estructura que hoy nos compone desde el punto de vista fundamental, que es nuestro ADN. Y los virus son el elemento más primitivo, menos desarrollado en ese proceso de gestión de la información, de la gestión orgánica. Tenían un problema. Cuando las moléculas empiezan a organizar los ácidos nucleicos de manera muy primitiva, su capacidad para comunicarse entre ellos era muy limitada y necesitaban parasitar a algo para seguir. Pero lo que codifica los virus, incluido el SARS-CoV-2, es información. Es información metida en una cadena de ARN que busca irremediablemente replicarse con variación y selección. Y si veis, y miráis atrás, y veis cómo ha evolucionado SARS-CoV-2, veréis que ha ido replicándose con variación y selección. No es que fuera malo, es que no podía evitarlo. Ninguno de nosotros puede evitar esa idea de Darwin. Todos buscamos replicarnos con variación y selección. Tanto que los virus generaron de alguna manera a Luca. My name is Luca. I live on the second floor. Last universal common ancestor. El último ancestro universal común, que es el origen de la evolución de la información en los ácidos nucleicos que generan las bacterias, las arqueas y las células eucariotas. Y por aquí estamos nosotros. Millones de años de evolución han ido haciendo que la información que se encuentra codificada en nuestras células fuera perfeccionándose porque debían, no por otra razón, porque debían, con variación y selección, mejorar el producto que estaba generando. Y así llegamos hasta donde estamos hoy. Nosotros, como individuos y como grupo, no somos más que el resultado de la codificación de información y de su transmisión con variación y selección, hasta que conseguimos una doble cadena de ADN que tiene una característica muy interesante, y es que mezclada con el ADN, con la información de otro individuo, nos permite generar un producto de mayor calidad. Tan de mayor calidad que después de los genes, después de ser capaz, no necesito, tanto si me pongo micrófonos como Julio Iglesias, prefiero así. Que no solo somos capaces de transmitirnos los genes, sino que hace aproximadamente 70.000 años, en el Cuerno de África, abrimos una nueva caja de Pandora. Empezamos a ser capaces de convertir nuestro pensamiento, nuestras ideas, en una representación simbólica. Primero venían nuestros genes y a continuación empezamos a producir memes. Ideas que se replican con variación y selección. Y estamos en el siglo XXI y los genes de Platón es poco probable que se encuentren en esta sala. Las ideas de Platón flotan continuamente a nuestro alrededor. Los memes son mucho más resistentes que nuestros genes para continuar el flujo de información en nuestra sociedad. Tanto es así
que Juan Luis Arzuaga, también de la Complutense, escribió hace años este artículo sobre el origen del lenguaje. El lenguaje, el hablado, pretendía demostrar que en los restos que hay en Atapuerca había rastros, firmas biológicas y antropológicas que permitían determinar cuándo empezó el lenguaje, la lengua de nuestra especie, pero con pinturas, que es una forma de lenguaje, o con el lenguaje articulado, con la palabra, conseguíamos transmitir a otros miembros de nuestra especie nuestras ideas. Ese es un avance espectacular. Eso es lo que nos hizo a un animal tan poco capacitado y dotado como Sapiens. No somos el que más corre, no somos el que más rápido vuela, tenemos una vista bastante cortita, el olfato no es maravilloso, tenemos un oído bastante pobre. ¿Cómo un animal tan inútil consiguió migrar desde el Cuerno de África para convertirse en la verdadera pandemia de nuestro planeta? COVID en realidad lo que ha hecho es explotar, porque nosotros nos dedicamos a invadir sus ecosistemas. Nosotros somos la pandemia. Bueno, fuimos evolucionando hace 70.000 años, ya no solo éramos capaces de transmitir nuestros genes, es decir, reproducirnos sexualmente, porque el sexo no es más que comunicación, intercambio de información genética entre dos individuos. A partir de los 40 años ya empiezas a preferir el intercambio de información memética, de ideas. Hasta entonces prefieres reproducirte. Hace 70.000 años pasamos a comunicarnos verbalmente. Ya sabéis luego de la imprenta, la reproducción científica. Y llegamos a esta capacidad extraordinaria de codificar nuestras ideas y compartirlas para conseguir lo que se denomina colaboración flexible a gran escala. Cosa que no puede hacer ningún otro animal. Da igual su desarrollo dentro de la escala filogénica. Sin embargo, no nos podíamos quedar ahí, porque la información debe replicarse con variación y selección. Y nuestra obsesión, particularmente desde la mitad del siglo XX, cuando Alan Turing, ante la muerte de Christopher Morton, su mejor amigo, decide que puede crear una máquina capaz de pensar como Christopher Morton. Y como relata Susan Blackmore, empezamos a crear temes, que son memes muy sofisticados que pueden replicarse con variación y selección. Léase inteligencia artificial. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ahora mismo estamos en una posición casi de semi-deidad, en la que somos capaces de transmitirnos genes, memes, y de crear algo que funciona como nuestro cerebro y que además se replica con variación y selección. ¿Para qué? ¿Para qué lo hemos hecho? Por nuestra necesidad constitutiva de contarnos historias. Realmente no hacemos otra cosa que contarnos historias, como estoy haciendo ahora mismo, aquí. La palabra es un arma extraordinaria para poder organizar grandes grupos sociales que sean mucho más efectivos y eficientes a la hora de ejecutar tareas complejas. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que esas historias se articulan alrededor de tres grandes elementos narrativos que hacen que funcionemos como funcionamos, que lo hemos visto durante la pandemia, pero que lo hacemos habitualmente en nuestro día a día. Lo primero que solemos hacer, los medios de comunicación también, cuando hablan de salud, es meter miedo. Continuamente. Esto va mal, cada vez va peor, cada vez se muere más gente. Por cierto, siempre se muere el 100% de la gente. Cuando dicen hemos salvado vidas, nadie salva vidas, salvas tiempo. Nunca salvas vidas. La especie humana tiene una mortalidad del 100%, como todas las demás.
El miedo es un elemento narrativo primordial para organizar grupos sociales, para unirnos, para luego poder ejecutar otras acciones. Probablemente esto tiene que ver con nuestra escapada del Cuerno de África. Meter miedo es muy útil para escapar de los depredadores. Si viene un colmillos de sable a por ti, lo bueno para el grupo es que tú alertes a los demás que viene el tigre o el león con colmillos de sable. Es esencial, lo hacemos continuamente. El sistema sanitario se va a hundir, vamos a tener cáncer todos, no va a haber solución. Es, por otro lado, un elemento muy potente para intentar avanzar como sociedad, para intentar escapar de la amenaza. Pero tiene sus inconvenientes. Segundo elemento narrativo, que es esencial, es la envidia. Fijaos lo que están haciendo los norteamericanos, y nosotros no. Fijaos cómo el 12 de octubre le han comprado una cosa que nosotros no tenemos. Fijaos cómo Cataluña está haciendo unas cosas que tienen una cantidad de dinero que nosotros no estamos invirtiendo. Todos los rankings de reputación, o lo que los expertos llaman benchmarking, no es más que la utilización de la envidia con el objetivo de estimular el progreso. Otros también, como side effects, pero fundamentalmente la envidia, y particularmente en el sector de salud, donde todos nos creemos extremadamente buenos, lo hacemos bien, muy bien o fenomenal. La envidia es un potente estimulante del progreso de las sociedades humanas. Y lo hacemos continuamente. No podemos evitarlo. Incluso cuando miramos las redes sociales, estamos continuamente intentando ver qué hay nuevo, y yo quiero eso también. Quiero ese vestido. Los influencers lo que hacen fundamentalmente es generar envidia para que los demás les sigamos. Y finalmente, lo más potente y lo que nos diferencia de incluso los chimpancés, que es la fantasía. Creamos historias sobre si hacemos esto, seguro que 20 años después estaremos mejor, o mañana, o pasado mañana. Las fantasías son la fábrica, el tejido, que hace que planteemos nuevos proyectos. Decía Disney, si podemos soñarlo, podemos hacerlo. Y es lo que nos motiva diariamente. ¿Qué ocurre? Que para eso tenemos que construir redes. Y el miedo, la envidia y finalmente la fantasía, que infecta, porque no es más que un flujo de memes alrededor de la red, que infecta esa red, permite, como dije al principio, la colaboración flexible a gran escala para afrontar los retos que tenemos no solo como individuos, sino como comunidades y ecosistemas. Y la disfunción, sin embargo, en los flujos de información tiene problemas. La enfermedad no es más que una alteración en el procesamiento de la información. Cuando una célula pierde el control y se hace autónoma y se multiplica porque no puede evitarlo con variación y selección, es decir, se convierte en un tumor invasivo, lo que ha hecho es alterar los sistemas de control en el proceso de gestión de la información en, fundamentalmente, su núcleo. Y esto fue lo que nos ha pasado y lo que probablemente nos seguirá pasando con la pandemia de COVID-19 y con las pandemias que están por venir. Espero que no me toque ninguna como director médico nunca más, pero seguro que van a venir más. La de este año, esta última, la del 2020, fue anunciada en el 2009, salieron papers por todos sitios, esto que no se podía saber, no era cierto, se sabía perfectamente. 2009, Pedro Bohigas, en la revista Española de Salud Pública, anunciaba la llegada casi como el Mesías de una pandemia. Lo que ocurre es que los seres humanos somos muy malos procesando la información para calcular el riesgo a larga distancia. Lo hacemos muy bien a corta distancia, nos cuesta mucho calcular a larga distancia. Y segundo problema,
nuestros políticos ven muy difícil tomar medidas a corto plazo que generan rentabilidad política a largo plazo. Normalmente cuando ya no están en el poder. Entender eso es complicado para ellos. Pero en la pandemia por COVID-19 hemos tenido un ejemplo de nuestra especie liberando la caja de Pandora con los tres elementos fundamentales de la información y de la comunicación en el siglo XXI. La pandemia, los genes, la infodemia, los memes y la aparición de temas, al menos muy primitivos, aunque ahora recientemente más avanzados, con la inteligencia artificial y las redes sociales. Y voy a hablar un poquito más. ¿Qué nos ocurrió? ¿Qué es la enfermedad por SARS-CoV-2? Un problema de información. La información contenida en el SARS-CoV-2 tiene que replicarse con variación y selección. Y encuentra a una especie que es muy promiscua, que viaja muchísimo, que entra muy en contacto y como dijo previamente el presidente de la Fundación Economía y Salud, es profundamente social. Porque dependemos de la interacción social para tener éxito como individuos. No somos malos, nos hemos dibujado así. Y lo que hizo SARS-CoV-2 fue infectar nuestras células y tomar el control sobre nuestro aparato de gestión de la información para hacer lo que tenía que hacer. No tiene consciencia ni tiene conciencia, pero tiene que replicarse con variación y selección. Es obligatorio. Y es lo que hizo. Y nuestro sistema de información interna, relacionándose una con otra, y quien tuvo éxito y lo sufrió como un mero catarro o de manera asintomática, pero aquellos que tenían un sistema de información más frágil vivieron las consecuencias de la comunicación entre un virus con un ARN bastante primitivo y una célula eucariota con un sistema extremadamente complejo. Y lo que vino a hacer el desarrollo científico fue encontrar moléculas que interferían en ese intercambio de información para bloquear el intercambio de información y que el virus no pudiera incorporarse y ejecutar su misión dentro de nuestro organismo y de nuestras células. Pero esto era inevitable, no podíamos hacer nada al respecto. La otra gran crisis, y solo me he puesto a mí para no ofender a nadie, pero en general, como buen cirujano, tengo un delirio autorreferencial, casi todo se refiere a mí, ocurrió también, y todos lo habéis vivido, una infodemia como nunca había ocurrido. En la gripe de 1918 esto no ocurría. No había métodos de comunicación instantánea masivos. Esto tuvo unas ventajas que enseguida fueron capaces de secuenciar el genoma y que todos supiéramos cuál era el ADN, el código genético del virus, pero tuvo unos inconvenientes, y es que fracturó la capacidad de funcionamiento de nuestra sociedad y generó enorme tensión, polarizando a la sociedad, entre los que estaban a favor de las vacunas y los que estaban en contra de las vacunas, entre los que decían que había que mitigar y los que decían que había que eliminar. Y todo esto en el dominio público, sin un control, sin un checkpoint, con libertad absoluta para compartir. Y lo mismo ocurría en Inglaterra, y hablando en Sky News, que en La Sexta. Y cada vez que uno salía a La Sexta, yo cada vez que salía a La Sexta recibía pues como unas 5 o 6 amenazas de muerte. Porque además nuestra especie cuando tiene miedo se convierte en extremadamente agresiva. Como os dije, el miedo es un elemento primordial para la supervivencia de nuestra especie. Y luego estaba la envidia. Comparábamos continuamente las curvas de unos con otros para ver dónde se morían, pensando que con eso podíamos, primero, estar informados y segundo, tomar decisiones razonables, cuando en realidad
en Europa se decidió cerrar no para disminuir el número de muertes que se producían. ¿Para qué se cerró en Europa? Pues asco. La razón por la que Europa entra en fase de mitigación es para intentar controlar el colapso del sistema sanitario. De hecho, si vais a comparar la estrategia de eliminación de Corea o de Japón con la estrategia de mitigación de Europa, no solo de España, de Europa, la diferencia en el número de muertos es extraordinaria. Pero Europa no pudo hacer nada porque el individuo resultaba mucho más relevante, y la libertad de los individuos resultaba mucho más relevante que en las culturas asiáticas. Segundo, en las culturas asiáticas, particularmente en Corea, ya se habían quemado con el SARS, que aquí no había llegado, porque las características de ese virus no había sido tal, aunque era más letal, no se había diseminado porque había roto la cadena mucho antes. En Corea tuvieron que prepararse y gestionar bien la información y la toma de decisiones. En Europa eso no nos pasó. Por tanto, la información salvajemente compartida, sea cierta o no, con fake news o no, nos generó gran cantidad de estrés, mucha incertidumbre y fragmentó sin duda las sociedades. Y ahora estamos pagando en gran medida, y particularmente en el sistema sanitario, el modo en que se gestionó la información. Y finalmente, el año pasado, pero ya había de una manera muy primitiva en las redes sociales, solo tenéis que ir a TikTok, empieza a aparecer una tecnología que gestiona memes, que se replica con variación y selección. Porque el flujo de información es imparable. Y puedes sentar al presidente de TikTok en el Senado de Estados Unidos o con la Cámara de Representantes y puedes cuestionarle sobre lo que quieras, porque Estados Unidos teme que esta tecnología ponga en peligro su propio sistema político, pero no pueden hacer nada. No pueden evitar que nos encante ponernos filtros y aparecer mucho más guapos de lo que en realidad creemos que somos. Tampoco pueden evitar que se hagan deepfakes y tengas a Morgan Freeman hablando aquello que tú quieres que diga con su voz y su imagen. Pero tampoco puedes evitar que lo haga Biden o Trump, Sánchez o Feijóo. Nadie puede evitar que la tecnología se replique con variación y selección. El problema es que estos Large Language Models, y cuando me refiero a lenguaje no me refiero solo a palabra, el ADN es un Large Language Model, las imágenes son un Large Language Model, y la palabra también, van a entrar en contacto con nosotros, o ya han entrado en contacto, van a alcanzar tal grado de intimidad que va a ser imposible diferenciar quién hace qué. Os pongo un ejemplo ya casi para ir terminando sobre lo que pueden hacer estos Large Language Models. Pueden, como decía Derek Zoolander, they can read minds. Pueden leer la mente. Esta es una inteligencia artificial, una red neuronal, que lo que hace es leer la resonancia magnética funcional de alguien al que se le enseña una imagen. Fijaos, la imagen que le enseñan es una jirafa. Y ahora una red neuronal actúa sobre una resonancia magnética y te da el resultado de lo que está viendo esa persona. Pero no solo te permite ir de imagen a imagen, te puede explicar qué es lo que está viendo. Este es un ejemplo, una persona en las mismas circunstancias le ponen un vídeo. En el vídeo una chica es golpeada por la cola de un dragón, parece. Y entonces lo que se le pide a la inteligencia artificial es que lea la mente de esa persona que está viendo la imagen. Y lo que ocurre es que
procesa las señales y dice, ve a una chica que se parece mucho a mí y que es golpeada en la espalda, y entonces queda noqueada. La diferencia, como dice Harari, entre la inteligencia artificial y las armas nucleares es que las armas nucleares no se multiplicaban, no se replicaban y no variaban con selección. Por primera vez hemos creado un sistema de procesamiento de la información que de manera autónoma se replica con variación y selección. Y ese es el gran reto de nuestra especie, porque esta imagen generada por Dalí, cuando le pedí por favor que me creara una imagen en 3 dimensiones sobre Pandora saliendo de la caja, somos la especie que ha abierto la caja para la autonomía tecnológica en la gestión de la información. ¿Corremos peligro todos? Probablemente. Pero hagamos lo que hagamos, la información es inevitable. Y lo único que podemos intentar hacer es navegarla, surfearla de la mejor manera posible. Muchas gracias. Tengo 10 minutos, creo, para preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? ¿No he irritado lo suficiente? Porque si no os he irritado es que no he hecho bien mi trabajo. Vamos a ver, me ha llamado la atención una de las últimas imágenes que nos han puesto de cómo un sistema artificial es capaz de interpretar, usar una resonancia magnética y ver la imagen correspondiente. ¿Podría usted citarnos algún artículo científico donde se explique el tema o se exponga el tema? Es que en esta diapositiva, para que se viera bien, pero le puedo enviar el artículo donde lo explica. Vale, muy bien. Y es reciente, es del año 2021. Se lo puedo enviar. Vale, gracias. Ahora lo vemos y se lo doy. Ha dicho que es inevitable, ¿no? El flujo de información es inevitable. Pero ¿no cree que se podría regular? O sea, legislar sobre eso. El problema es, siempre se puede legislar, pero el crecimiento de la inteligencia artificial, sobre todo porque con los Large Language Models, todo eso que llamábamos inteligencia artificial ahora converge en una sola grupo de plataformas que aceleran su evolución, no hay manera que el derecho vaya a la velocidad que va la evolución tecnológica, que es exponencial sobre exponencial. El derecho va muy por detrás. Por cierto, Europa quiere regularlo, pero claro, quiere regular, no sabe muy bien el qué, porque el gran reto de la inteligencia artificial es que evoluciona muchas veces sin el control por parte de los humanos. Gana independencia. Y ahora mismo nos encontramos en eso que se llama unknown unknowns. No sabemos que no sabemos. Lo cual es dramático. Europa intenta legislar, pero Estados Unidos y China no. ¿Cómo puede evitar Europa que TikTok empiece a introducir deepfakes y comparta filtros con los usuarios de TikTok, con Biden y Trump? ¿Cómo puede evitarlo? ¿Va a cancelarlo? ¿Va a bloquearlo? ¿Va a cerrar Internet? Es inevitable. Cualquier legislación va a ir muy por detrás de la capacidad que tiene la tecnología para escapar, encontrar rutas de escape. Porque además va a llegar un momento en que no vamos a ser capaces de diferenciar. Si habéis utilizado ChatGPT, ¿cuántos de vosotros han utilizado ChatGPT en el último mes? ¿No os ha parecido impresionante que a veces es imposible? Bueno, sí, es posible. Esta persona escribe demasiado bien, porque escribe mejor que la mayoría de las personas, habla mucho mejor que la mayoría de las personas. Llega un momento en que no vamos a ser capaces, salvo que declaremos explícitamente que no he utilizado ChatGPT y tenéis que confiar en mí. No vamos a saber quién está hablando. Y si alguien se pone a regular la cantidad de subterfugios que la propia inteligencia artificial puede encontrar para saltarse a la regulación, es extraordinario. Tenemos que
ir a una regulación de mínimos. No podemos ir a una regulación de máximos porque no sabemos cuáles son los máximos. Podemos hacer lo que hace China. Los individuos no son relevantes, el gobierno tiene el control de toda la información. Pero entonces estás en manos de tu gobierno. Puedes hacer lo que hace Estados Unidos. La información a los individuos, yo se la compro y luego el producto que salga es el que sea. Europa dice que quiere competir con Estados Unidos y China en inteligencia artificial. Tienen que ser muy buenos regulando y yo no les veo flexibles como para eso, visto los antecedentes. Estamos en un momento fascinante, que probablemente lo que requiere es mucha más sociedad civil, mucha más inteligencia colectiva, respondiendo a los retos de una tecnología que está fuera de nuestro control y que cualquiera puede controlar preentrenando desde cualquier punto del mundo. Más. ¿Y esa autonomía en el ámbito sanitario? Claro, en el ámbito sanitario. ChatGPT, GPT-4 no están validados como dispositivos y por tanto no se pueden utilizar en nuestro sector. Pero ¿quién impide a alguien que vea a un paciente sacar el teléfono y decir, paciente de 34 años, operado hace 4 días, que comienza con dolor abdominal, fiebre y náuseas y vómitos? Dime los diagnósticos más frecuentes. ¿Quién puede evitar eso? ¿Vamos a hackearle el teléfono a todo el mundo y lo vamos a prohibir? O sea, la inteligencia artificial, el problema no es utilizar la inteligencia artificial para ver radiografías. Que cada uno de nosotros tiene la inteligencia artificial aquí. No, lo dice simplemente, sospecho esto y he pedido esto. Claro. Otra cosa es que tú tuvieras una API que te conectara a ChatGPT con la historia clínica. Pero dice, no, es que la ChatGPT miente mucho. ¿Sabéis qué porcentaje de las notas clínicas en las historias clínicas electrónicas son originales? Menos del 20%. La mayoría es copia-pega. Porque los seres humanos somos muy eficientes a la hora de gestionar la información. Si nos hacen rellenar campos, lo que hacemos es utilizar una tecnología que nos permite copiar campos. Y las historias clínicas electrónicas no están diseñadas para mejorar la toma de decisiones de los seres humanos, están diseñadas para registrar datos, básicamente. ¿Hay otra pregunta? Felicidades, Julio, por tu exposición en primer lugar y en segundo lugar quiero decirte una petición. ¿Alguna esperanza en este panorama un tanto inquietante que nos has planteado? La esperanza es que la eternidad empieza ahora y hay que disfrutar el momento. O sea, no demoréis mucho las cosas, disfrutad del momento. Porque los planes no podemos hacerlos, no sabemos cómo va a evolucionar esto. Y además no depende de buenas voluntades individuales. Pero alguien se va a negar aquí a utilizar ChatGPT, va a decir no lo voy a utilizar porque es malo. Y si te sirve es una herramienta. La diferencia, hay mucha gente que dice no, pero es como el cuchillo. El cuchillo puede cortar jamón o puede matar a alguien, cierto, pero el cuchillo no puede autorreplicarse. La inteligencia artificial sí. Hay más preguntas. Creo que ya he provocado lo siguiente, ahora sí. Hola, ¿no se escucha? ¿Se escucha? Sí. Iba un poco en la línea de la pregunta anterior, entendiendo que hay altos retos ya de la comunicación en salud, sobre todo con este tema de la inteligencia artificial. ¿Qué oportunidades tiene la inteligencia artificial en ver los discursos políticos? Me refiero, por ejemplo, a lo que pasó con Bolsonaro en Brasil o lo que Trump en Estados Unidos, que estaban muy en negación con el COVID. ¿Cómo la inteligencia artificial podría llegar a derrocar estos discursos ya de negación al final de este tipo de pandemias, por ejemplo? Buena pregunta. ¿Cómo puede? La pregunta es,
va a ocurrir es que puede hacer justo lo contrario. Depende cómo entrenes a la inteligencia artificial y depende cómo formules las preguntas. La inteligencia de los seres humanos no está en las contestaciones, está en nuestras preguntas. Depende cómo preguntes a la inteligencia artificial, obtienes una u otra respuesta. ¿Puede la inteligencia artificial mejorar la transmisión de información? Depende de lo que definas mejorar, porque para ti la mejora es que la gente crea en las vacunas. Pero para los otros, que también utilizan inteligencia artificial, lo mejor es que no crean en las vacunas. Y ahí se establece una dialéctica en la utilización de determinadas herramientas, que son extremadamente difíciles de controlar. ChatGPT, GPT-4 te avisan que cualquier cosa que te dicen no debe tomarse como una recomendación de salud. Pero tú quitas esa parte, la borras y pones todo lo demás. Lo que tiene la inteligencia artificial es que potencia enormemente nuestra capacidad de diseminación de la información, para bueno o para malo. Y depende de nosotros como inteligencia colectiva y sociedad civil, aprendemos a utilizar una herramienta de gestión de la información para generar comunicación que tenga impacto en el grupo. Pero por esto Elon Musk piden regulación y dicen que esto es tan peligroso. Porque nos meten miedo, luego generan envidia y al final la fantasía. Y con esto podremos curar más enfermedades. Sí, usted ha dicho que al final puede ser un problema la inteligencia artificial, pero ¿qué diferencia hay entre la inteligencia artificial y una enciclopedia automatizada y profesionalizada? Porque realmente la inteligencia artificial no es capaz de hacer una cosa que hace el ser humano, que es interpretar ciertos aspectos. Por ejemplo, usted habla de una historia clínica, pero si usted ve a un paciente, usted puede llegar a interpretar en base a experiencia de si realmente está mintiendo o no para conseguir una baja, o usted le toca cierta parte del cuerpo y dice, vale, le duele, pero le duele del 1 al 10 cuánto, y eso al final la inteligencia artificial no es capaz. ¿Cuál es entonces el riesgo? En riesgos es, la inteligencia artificial la tienes que entrenar con algo. La calidad del material con el que entrena la inteligencia artificial te da el punto de partida. Si la entrenas con mala información, el resultado es probable que sea más malo todavía. Segundo problema es que dentro de esa inteligencia artificial ocurren cosas que no sabemos controlar. Uno de los grandes retos de las inteligencias artificiales es la explicabilidad, que sean capaces de explicar por qué tomaron determinada decisión. Y la siguiente es, ¿qué diferencia hay entre un humano y una inteligencia artificial? Poca. ¿Que puedes tocar al enfermo? Cada vez le tocamos menos. Lo que hacemos es pedir pruebas e interpretarlas. Es decir, lo que hacemos es capturar información sobre una persona, cuanta más información posible, de la manera más objetiva posible, resonancias magnéticas, tal. Ponemos todo eso junto y decimos, si ahora la hipótesis más probable es que esto sea esto, hace exactamente lo mismo la inteligencia artificial que nosotros. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que confiar. Tenemos que confiar en que lo que hace, que la información en la que está basada es buena. Segundo, que sus procesos internos de análisis de datos son correctos y que lo que nos explica al final es válido. Y eso requiere personas para validarlo. Cuando lo utilizas masivamente no hay suficientes personas para validar los resultados de la inteligencia artificial. Con lo cual puedes crear una realidad alternativa. El riesgo que todo el mundo, que todos los tecnólogos avisan, aproximadamente el 10% de los tecnólogos dicen que hay un 25% de probabilidades de que la inteligencia artificial acabe con la especie humana. ¿Por qué? Porque cree una realidad alternativa en la que tú no sepas diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira. ¿Y puede hacerlo? Sí. ¿Puede tener empatía? Que es otra cosa habitual que se dice, no, pero es que las máquinas no tienen empatía. Olvidaos, la tienen. La fingen, exactamente igual que fingen a los psicópatas. Un artículo publicado hace un mes y pico en el JAMA Internal Medicine demostraba que las contestaciones de ChatGPT eran percibidas como más empáticas por los pacientes que las emitidas por los médicos. ¿Por qué? Porque consideran muchos más aspectos y además dedican más tiempo a contestar. Las contestaciones de los médicos eran más cortas y menos empáticas. Y otra cosa,
en la universidad, que la Universidad Complutense, liderada por el vicerrector de tecnología, por Jorge Gómez, ha mostrado un grupo de inteligencia artificial. En la universidad no vamos a ser capaces de distinguir cuando un trabajo fin de máster o fin de grado lo ha elaborado una persona o una inteligencia artificial. Por lo cual, puede que eso sea una fabricación muy difícil de gestionar. Bueno, creo que me he pasado el tiempo. No te preocupes, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Julio. Gracias.